Chávez Liñán, Norma Chávez Mendoza y la que les habla, Tami Honorio Colmenares. Ya. Bueno, hoy vamos a presentar nuestro trabajo titulado la categoría TOP. Nos enfocaremos aquí en la introducción teórica y los fundamentos de la topología y sus estudios y sus aplicaciones en análisis real. Ajá. Bueno, baja un poquito. Ya, tenemos el resumen de nuestro trabajo. Esto va a buscar estudiar la categoría TOP desde una perspectiva elemental, pero estructurada. Entonces, esta categoría tiene como objetos a los espacios topológicos y como morfismos a las funciones continuas entre ellos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante porque nos permite unificar conceptos clave del análisis real, como la continuidad, la capacidad y convergencia, bajo un lenguaje categórico, más abstracto y La general. capacidad, dijo, la capacidad, no es la No, compacidad. Ah, claro. Ajá. Y convergencia. Entonces, veremos también que TOP no solo es una estructura formal, sino un marco que conecta distintas áreas de la matemática, como el álgebra, la geometría y el análisis real. Así es. Baja la introducción. Sí saben que la topología para ampliarse, para profundizar, ¿no? Utiliza funtores de manera que convierte los problemas de topología en problemas de teoría de grupos, ¿no? Y para eso usa los grupos, de homotopía, ¿no? Y los grupos de homología, ¿no? Y esa constituye la topología algebraica, ¿no? Y así como hay topología algebraica, también hay topología diferencial, ¿no? Bien, esto sería de lo que trata acá de la topología general. Sí, bueno, ya. Seguimos con la introducción. La categoría TOP surge como una herramienta para poder formalizar las relaciones entre espacios topológicos y las funciones continuas, como expliqué anteriormente. La topología los va a generalizar, permitiéndonos estudiar estos comportamientos sin depender de una métrica. Entonces, en este contexto, la categoría TOP nos ayuda a entender las funciones continuas como morfismos que presentan la estructura topológica, y nuestro objetivo es poder explorar esta relación entre topología y análisis real, mostrando cómo un lenguaje categórico lo puede organizar y lo unifica, conceptos que en apariencia pueden parecer aislados. Pasamos a los objetivos. Ya. Nuestro trabajo tiene un objetivo general, que es poder analizar la estructura y las propiedades de la categoría TOP, destacando su relevancia más que nada en el análisis real. Y como objetos específicos tenemos 5, que son describir los fundamentos de la topología general, definir formalmente la categoría TOP, analizar sus propiedades estructurales, relacionar continuidad, compacidad y convergencia en el marco categórico. Y el quinto es promover el lenguaje categórico como una herramienta de formalización matemática. Muy bien. Ahora pasamos al marco teórico. Ya. Bueno, aquí tenemos como punto 1 los fundamentos de la topología. Antes de poder entrar a la categoría TOP, es esencial poder repasar un poco qué es un espacio topológico. Un espacio topológico es un par XT, donde X es un conjunto no vacío y T es una familia de subconjuntos de X llamados abiertos, que cumplen 3 propiedades. Primero, que el conjunto vacío y X mismo están en T. Segundo, la unión arbitraria de abiertos es abierta y la intersección finita de abiertos también es abierta. Entonces, a partir de aquí definimos conjuntos cerrados, bases topológicas y subespacios. Pero lo más importante aquí para nosotros sería el concepto de la función continua. Entonces, una función continua que va de X a Y entre espacios topológicos
es continua si la preimagen de todo abierto en Y es un abierto también en X. Avance Esta baja un poquito. ahí. Ajá, ya. Más. Ya. Bueno, aquí esta definición que quizás ya lo conocemos porque llevamos el curso de análisis real es la piedra angular en la categoría top. Esos conceptos también sientan las bases para el estudio categórico y ya que estos son componentes esenciales de la categoría. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo soy Norma Chávez y voy a continuar con la exposición, empezando por definir la categoría top, describir sus propiedades estructurales y hablar un poco sobre los ejemplos ilustrativos. Mi para tiene como objetivo poder entender cómo se llegan a organizar los espacios topológicos y aquellas funciones continuas en una categoría. Entonces empezamos con la definición de la categoría top. Eh, la categoría top se define tomando como objetos a los espacios topológicos y como morfismos a las funciones continuas entre ellas. Y no han probado que la composición de funciones continuas es continua. ¿Dónde está? Básico, pues sin eso no se puede decir que tenemos una categoría. Claro, profesor. ¿Qué pasó? También, ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? La composición de continuos es continua. ¿Dónde está? Eso es fundamental, porque sin eso, sin eso no hay categoría, porque la categoría tiene que ser, pues, cuando uno considera los morfismos, cuando uno compone los morfismos, tiene que dar un morfismo, pues, y no han demostrado eso. Y otra cosa, ¿cuáles son los isomorfismos en esta categoría? ¿Cuáles son los isomorfismos? Ya han omitido todo eso, miren, y ya pasaron a subcategorías, ¿no? Claro, subcategorías. Pero ya omitieron lo más importante. Profesor, ¿podría repetir, disculpe, para poder añadirlo? Lo que tantas veces he repetido, si no tengo que la compuesta de lo que estoy considerando como morfismos, ¿no? ¿Cuáles son los morfismos? Las funciones continuas. Entonces la compuesta de morfismos debe dar morfismo. Eso es básico demostrar, porque si no demuestro eso, no solamente lo están poniendo, pues la composición de funciones continuas. ¿Y dónde está la prueba? Y otra cosa que es importante siempre, ¿no? Entonces lo primero que tienen que corregir es, ¿no? Aclarar, comprobar, completar, pues, ¿no? La composición de funciones continuas es continua, demostrar. Otra, definir los isomorfismos en esta categoría. ¿Cuáles son los isomorfismos? ¿No? ¿Cuál es su definición? Y sus propiedades. Pues, ¿cuáles son los isomorfismos? A ver, tiene que responder a cualquiera. Si no responden eso, que están mal. Pues. ¿Cuáles son los isomorfismos en la categoría top? Ya comenzaron mal. Grave omisión. Continúen. ok, profesor. Entonces, aquí se cumple que los objetos de top
son los espacios topológicos X y T. También que los morfismos son las funciones continuas entre ellos y que la composición de funciones continuas es continua. También tenemos la función de identidad y de X igual a X cuando surge a X es continua. Entonces tenemos que de este modo top cumple los axiomas de una categoría. Aparte de esto, dentro de ella se pueden distinguir diversas subcategorías notables, donde ahí se puede mencionar Haus, los espacios Hausdorff, top T, los espacios discretos, top C, los espacios compactos y met, los espacios métricos. ¿Puedes bajar, por favor? Seguimos con las propiedades estructurales de la categoría top. Entonces, tenemos un objeto inicial que sería el espacio vacío, donde existe una única función continua desde el vacío a cualquier espacio. Y luego un objeto final, que es un espacio con un solo punto, donde existe una única función continua desde cualquier espacio a este punto. Tenemos también a los productos y coproductos. El producto X por Y con la topología producto. Entonces, las proyecciones de pi sub x y pi sub y son continuas, siguiendo con la propiedad universal. Gracias. Cualquier par de funciones continuas, ya sea f igual a z que surge x o y igual a z que surge y, se factoriza de manera única a través del producto. No avanzan debidamente. ¿Puedes dejarlo ahí, por favor, en productos y coproductos, por favor? Ya, siguiendo con el coproducto, tenemos a X unido a Y, que sería la unión disjusta, con la topología que hace que las inclusiones sean continuas. Acá se puede mencionar a la propiedad universal dual. Cualquier par de funciones, ya sea f igual a x surge z o g igual a y surge z, induce una única función desde el coproducto. Ya, a ver, un momentito. Ahí solamente hacen la afirmación, pero no hacen la comprobación. Ese es importante, ¿no? Comprobar que efectivamente, ¿no? Efectivamente lo que están afirmando ahí es verdad. Que dice, ¿no? De que forman una topología. Eso no está ahí comprobado, ¿no? Tomo el producto, ¿no? De abierto con abierto, ¿no? Respectivamente en X y en Y, pero no se hace la comprobación. Es realmente una topología, ¿no? Ahora, más arriba, a ver, otra, en 5, en 3.2. Ya, a ver, 3.2, ¿no es cierto? Ya tienen más abajo. Ya, a ver, viene lo siguiente. Dice, a ver, solamente le voy a considerar una parte, a ver, que sean, a ver, la subcategoría caos, ¿no? Ya. Solamente se está poniendo, tampoco, todo está incompleto, pues. No, se debe hacer completo, detallado. Profesor, Sí. disculpe, la subcategoría house sí lo hemos añadido, pero está después. La definición. Ya, pero en este momento, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos y cuáles son los morfismos, ¿no? Y siempre, ¿no? Y como ya siempre les he dicho, siempre hay que preocuparse de cuáles serían los isomorfismos.
En cualquier categoría siempre deben preocuparse de saber cuáles son los isomorfismos, ¿no? Por ejemplo, Gauss, ya. Sabemos pues que en este caso los objetos son los espacios de Gauss, ¿no? Ahora, ¿qué es un espacio de Gauss? Bueno, vamos a suponer que ya lo hacen más adelante, pero ¿cuáles son los morfismos? Las funciones continuas entre los espacios topológicos. De Gauss. ¿Y cuáles son los isomorfismos en esa categoría? No tiene la respuesta. La otra, los compactos, vamos a poner los compactos ya. Igual la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los isomorfismos en esa categoría, ¿no? Top C. Porque siempre nos debemos preocupar, ¿no? De que cuáles son los isomorfismos, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos de los isomorfismos? Porque cuando encontremos, por ejemplo, ahí en esa categoría top C, ¿no? Cuando encontremos que tenemos dos espacios compactos y que son isomorfos. Ustedes saben que toda categoría tiene, ¿no? Tiene isomorfismo, ¿no es cierto? Toda categoría tiene sus isomorfismos, así como tiene sus morfismos, tiene sus isomorfismos. Y ya, entonces, ¿por qué son importantes los isomorfismos? Porque cuando encontremos dos espacios compactos que son isomorfos, ya, los vamos a identificar, categóricamente los consideramos uno solo. Eso, a ver, ¿cómo se explica en este caso la categoría top C? Los isomorfismos, ¿no? Y suponiendo que tengo dos espacios compactos que son isomorfos, ¿cómo es que puedo identificarlos, considerarlos uno solo? Pongamos X y Y, ¿no? Dos espacios compactos. No se han preocupado de ver la cuestión de los isomorfismos, pues. Arriba igual, pues. Es importante, pues. No solo los morfismos, sino los isomorfismos. Incompleto, no detallado, no hay comprobaciones, cosas tan importantes que siempre les repetí. ¿Por qué? Pues porque si no tengo esa comprobación, ahí dice, ¿no? La composición de funciones continuas es continua. O sea que cuando compongo dos, dos morfismos, obtengo un morfismo, ¿no? Y acá pues los morfismos son precisamente las funciones continuas. Entonces, no se ha demostrado. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy con una categoría? No se ha comprobado, ¿no? Que la compuesta, ¿no? De morfismos es un morfismo. O sea, si compongo dos funciones continuas, obtengo una función continua. No hay demostración. Grave omisión. ¿Cuáles son los isomorfismos? Tampoco no han puesto. Y no me responden tampoco. ¿Cuáles son los isomorfismos? Los homeomorfismos. ¿Y qué es un homeomorfismo? Es una función continua, biyectiva y con inversa continua. Esa es la respuesta. Ese es preciso. Muy bien. Pero no lo han considerado. Es importante esa noción porque entonces cuando encontremos dos espacios X y Y y encuentro que hay un homomorfismo entre ellos, yo puedo decir que X igual a Y. Puedo escribir eso, X igual a Y. Categóricamente digo X igual a Y. ¿Por qué?
¿no? Si es que existe un homomorfismo entre ellos, yo digo que X es igual a Y. ¿Qué más tengo que escribir? ¿No? X igual a Y por homo. Tanto hemos hablado sobre eso. X igual a Y como espacios topológicos homeomorfos y mostrar el homeomorfismo. Siempre se tiene que hacer así. Y todo eso se tiene que ilustrar, pues, ¿no? ¿Qué espacios topológicos comunes hay, pues, no? ¿Qué espacios topológicos se puede encontrar un espacio topológico, por ejemplo, en RN? Casi siempre lo más, lo más sencillo es en RN, ¿no? Trabajar con RN. Entonces, ¿qué sucede? Que la bola unitaria de centro cero, el origen, ¿no? Y de radio 1 es homeomorfa a todo RN. Quiere decir que yo puedo escribir, si la bola la denoto con BN, puedo escribir BN igual a RN. Miren, BN igual a RN. BN es la bola de centro cero, o el vector cero, y de radio 1. Y puedo escribir que es igual a RN, pero tengo que poner como espacios, ¿qué más? BN igual a RN, ¿cómo? B no responde. Eso es algo bien importante. Bn igual a R, tengo que poner como espacios topológicos homeomorfos. ¿Y dónde está el homeomorfismo? Mostrarlo. Mostrar. ¿En todo tu trabajo estará eso? No, vamos a ver. Esperemos. Ahora, espacios métricos, ya tienen esa categoría, ya. ¿Cómo sabemos que esta es una subcategoría de la categoría top? Ahí dice, ¿no? Subcategoría. Porque todo espacio métrico de XD induce a una topología, o sea, la topología métrica. Y toda su función continua entre espacios métricos es continua en todo el sentido topológico. Ahí está otro problema. Otro problema viene, ¿no? Lo primero que tiene que decir es de que, ¿por qué es una subcategoría? Lo primero que, porque todo espacio métrico es un espacio topológico. Nada más. ¿Es verdad? Sí, pues todo espacio métrico es un espacio topológico. Y eso es una parte, ¿no es cierto? Porque aquí en esta categoría los objetos son los espacios métricos y en la categoría top los objetos son los espacios topológicos. Entonces yo tengo que ver de que no todo objeto acá en MET tiene que estar contenido en los espacios, en los objetos, tienen que ser objetos de top. Entonces simplemente tengo que decir, pues, ¿por qué es una subcategoría? Primero, porque todo espacio métrico es un espacio topológico. Segundo, ¿qué más? Hemos hablado tanto de los espacios métricos. Porque tiene mismos objetos y mismos morfismos, o sea, las funciones continuas. Los mismos no, sino que unos están contenidos en otros, ¿no? Ajá, subconjuntos. Pero ¿cuáles son los morfismos en la categoría métrica? Lo he repetido, creo, n veces, n a la n factorial veces, y nada. ¿Cuáles son los morfismos en la categoría métrica?
Las funciones uniformemente continuas. No. Tanto he repetido eso de la categoría métrica, ¿no? Que acá la ponen met ya. ¿Cuáles son sus morfismos? Nadie. Las funciones continuas en los espacios métricos. No. ¿Ven qué mal que están ya ahí con todos estos que les estoy mostrando acá, ¿no? Ya esto les baja la nota. Está incompleto, está no detallado, no responden debidamente, y eso que tanto he insistido sobre esto. ¿Cuáles son los morfismos en la categoría MED? Las inmersiones isométricas, o sea, las funciones que preservan la métrica por la distancia. Tanto he hablado sobre eso. Esos son los morfismos. Ahora, las inmersiones isométricas son morfismos también en la categoría top. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? No han visto todo eso. No han visto, no responden tampoco. Entonces, pues, van a tener nota baja, porque no puede ser. Yo estoy corrigiendo las prácticas, los exámenes, al final de todas las exposiciones ya les voy a dar sus notas, porque tengo que ver también la fórmula que pone que exige, ¿no? La escuela tiene sus normas ahí para poder obtener el promedio final. Hay una fórmula, pues, ¿no? Con esa fórmula que tengo que trabajar, y a la final de las exposiciones recién les voy a poder dar su promedio final, ¿no? Yo estoy trabajando en eso, ¿verdad? Corrigiendo los exámenes, las prácticas, y pues tengo que ceñirme, ¿no?, a las normas de la escuela en lo que respecta a la evaluación. Tiene su forma. Bueno, entonces ya veo que acá está deficiente, pues, ¿no? Está deficiente, está ahí bien redactado todo, pero no responden, pues, está incompleto. ¿Cómo pues no van a saber cuáles son los morfismos en la categoría métrica? Son las inversiones isométricas, o sea que son funciones que preservan la métrica, son funciones que preservan la distancia y punto, ¿no? Si tengo la distancia de fx a fi, debe darme igual a la distancia de x a y. Ese es un f que sería una inmersión isométrica. Y la pregunta es si toda inmersión isométrica es continua, porque si no cumple eso, entonces no sería morfismo en top. ¿Y por qué? ¿Cómo sé que las inmersiones isométricas son morfismos en top? Tanto hemos hablado sobre eso. No recuerdan, pues no toman nota, pues, ¿no? Inmersión isométrica inmediatamente es lipschitziana. Inmediato, ¿por qué? Porque dfxy, ¿no?, df de x fi es igual a dxy, no, el f preserva la distancia. Y si preserva la distancia, cumple la condición de Lipschitz, pues, porque en Lipschitz es menor o igual, ¿no? Menor o igual que con una constante. Entonces toda inmersión isométrica es Lipschitz. Y si es Lipschitz, toda Lipschitz es, en la práctica pregunté, toda lipschitziana es.
Nada, qué mala. Ya saben que todos los trabajos tienen nota mínima 12, ¿no? Porque eso es lo que yo les he dicho desde el comienzo. No va a haber trabajo con nota menor que 12. Pero yo tengo que verificar pues que los alumnos respondan, ¿no? Cada alumno del grupo tiene que saber todo el tema. Yo le puedo preguntar a cualquiera del grupo, le puedo preguntar cualquier parte de todo el desarrollo y debe saber. Y acá nadie me está respondiendo. ¿Sí? Bueno, el grupo que expuso ayer, pues, se había desviado, había entrado a unos temas, miren, eh, a una cosa que ya no tenía que ver nada con los productos interiores, ¿no? El producto interno. Se fue para otro lado, entonces, ahora que la referencia principal que yo les di fue un texto, ¿no? Donde habían, yo decía ahí, los 5 primeros capítulos. Pero resulta que ni del capítulo 2 hasta el 5 no habían desarrollado, más bien se habían ido a otra cosa, saliéndose de los espacios con producto interno. Y entonces hoy día les hice la observación, si no han desarrollado los capítulos 2, 3, 4 y 5, o por lo menos 2, 3 y 4, porque el último era sobre normas, que no es tan difícil, una cosa de una página nomás en la referencia principal. Pero si no han desarrollado los capítulos 2, 3 y 4, ¿no? Sobre matrices gramianas, sobre matrices métricas, sobre congruencia matrices, entonces les dije, pues, mejor expongan otro día, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido, pues me ha dicho que mejor exponen el viernes. Entonces los que han expuesto ayer, pues, han fallado, pues, ¿no? Han fallado, pero yo les dije, bueno, les voy a dar una oportunidad para que expongan hoy día. Pero resulta que al consultarles si habían desarrollado los capítulos 2, 3 y 4, me dijo, no, ¿qué cosa habrán hecho? Entonces me han dicho que van a exponer el viernes. Pero no hay, un grupo que expone no debe tener ya pues otra oportunidad, ¿no? Se expone una sola vez. Acá, por ejemplo, que veo que están cometiendo omisiones graves, incompleto, no hay detalles y son cosas muy importantes. Les pregunto cosas, no saben, tanto que hemos hablado. Entonces, si, si tengo, pues, ¿qué cosa es un morfismo en la categoría de los espacios métricos? Una inmersión isométrica, o sea, función que preserva distancia. Si es una función que preserva distancia, entonces es Lipschitziana. Y si es Lipschitziana, es uniformemente continua. Y por lo tanto continua. Se acabó. Así es que tienen que responder, pues. Entonces sí, pues los morfismos acá en métrica son morfismos en top. Esa es. Pero no responden, pues. No responden. Entonces, ¿qué están fallando? Pues están mal, ¿no? Están mal. Pues yo les hago la pregunta acá porque solamente afirman, pues, ¿en qué momento, a ver, voy a encontrar acá que ahora ya no me van a hacer que me van a mandar otro, otro, otro PDF? No, con esto yo evalúo, con este evalúo yo. Acá están exponiendo, ya con esto se evalúa, ¿no? Continúen, a ver, pasamos al 3.
3.5 creo que es, o 3. Estaban en 3. Que se pasaron a 5, no, están en 3. ¿Cómo es esto? 5. Ah, sí, hubo un problema con los puntos, es 3.4. Ah, ya, bueno, ya. Compacidad, conectividad. Tenemos a los conceptos topológicos relevantes en el análisis. Comenzamos con la compacidad, que es aquel espacio topológico X. Es compacto si toda familia de abiertos que cubra X tiene un subcubrimiento finito. Entonces, la compacidad generaliza la noción de intervalos cerrados y acotados en R, teniendo como base el teorema de Heim-Borel. Seguimos con la conectividad. Un espacio X es conexo si no puede expresarse como aquella unión disjunta de dos abiertos no vacíos. Eso significa que el espacio no tiene rupturas. Continuamos de esta forma con la separación. Las propiedades de separación T1, T2 clasifican a los espacios dependiendo su capacidad de distinguir puntos mediante abiertos. Entonces, un espacio es Hausdorff T2 si para cada par de puntos distintos existen vecindades disjuntas que lo separen. Ya Y faltan otros, ¿no? Porque T1, T3, T4. sí, profesor, nos faltó complementar. Siguiendo con la continuidad categórica y equivalencia con la definición clásica. En la categoría top, un morfismo, que sería la función de X, converge a Y, es continuo si y solo si la preimagen es un abierto en Y, es un abierto en X. Por lo tanto, la continuidad categórica coincide exactamente con la continuidad clásica. Proseguimos con los espacios de Hausdorff e importancia en análisis. Esto nos quiere decir que los espacios de Hausdorff garantizan la unicidad de límites, esencial en análisis. Muchos teoremas de convergencia dependen de esta propiedad. ¿Podrías bajar, por favor? Seguimos ya por último con los espacios métricos como casos particulares. Brevemente, es que todo espacio métrico es un espacio topológico de Hausdorff, de aquel modo que los espacios métricos forman una subcategoría plena de top. Ahora seguimos con los ejemplos ilustrativos que serían los espacios discretos e indiscretos. En el caso de discreto, todos los subconjuntos son abiertos y toda función es continua. En indiscreto, solo el vacío y X son abiertos. Solo las funciones constantes son continuas. A ver, ahí ha puesto de que los espacios métricos forman una subcategoría plena, dice, eso no es verdad. Pues, a ver, ¿por qué afirma que forman una subcategoría plena? Los espacios métricos forman una subcategoría plena de topos. Ahí lo hemos puesto sí porque los morfismos entre espacios métricos en la categoría MET son exactamente las mismas funciones continuas, ya que son morfismos de la categoría top. Entonces, el MET hereda todos los morfismos de los top para sus objetos. Y por eso afirmamos que es una subcategoría plena. No puede ser, pues.
No puede ser, porque no toda continua es inmersión isométrica. Pero sí, como ya lo hemos dicho, toda inmersión isométrica sí es continua. Pero la otra inclusión no es verdad, pues entonces no puede ser plena. Ah, eso está mal. Tiene error. Justamente de eso nos está hablando. Pues los isomorfismos en la categoría métrica son las inmersiones isométricas. Toda inmersión isométrica es lipschitziana, por lo tanto uniformemente continua y por lo tanto continua. Así se llega. Pero entonces, pues, no son exactamente, ¿no? Las inmersiones isométricas forman una colección que no es exactamente la que está en top. Sí está contenida, pero no, pues no, para que dé plena es cuando son iguales, ¿no? ¿Acaso toda continua es inmersión isométrica? Imposible. No es su categoría plena. Error. Está bien, profesor. Vamos a corregir y ampliar eh, esa parte de MET. Entonces vamos a poder continuar con el espacio euclidiano, que sería un espacio eh, R elevado a la n con la topología inducida por la métrica euclidiana es Hausdorff, ¿No? conexo y locamente compacto. Proseguimos con toro, esfera y la circunferencia como aquellos cocientes. A la circunferencia es elevado a la 1 como el cociente de el parámetro 0 y 1, identificando cuando 0 tiende a 1. A la esfera S elevado a la 2 como el conjunto de puntos a distancia 1 del origen en R elevado a la 3. Y por último, toro t elevado a la 2 como aquel cociente de los parámetros 0,1 por 0,1, identificando aquellos lados opuestos. ¿Podrías bajar, por favor? Y ya, por último tenemos a las funciones continuas y no continuas. Brevemente, se puede verificar que la continua en f de x es igual a x elevado a 2 en R. Y cuando es no continua, se puede ver ahí la función de x, 0, x a 0 y 1x menor o igual a 0. Entonces esta función no es continua en x igual a 0. Le doy el pase a mi compañero. Sí, yo hablaré sobre el desarrollo y primero sobre las demostraciones categóricas básicas. Pues en primer lugar hablaremos sobre algunas demostraciones fundamentales que permiten entender cómo se estructura la categoría top. De estos cuyos objetos son los espacios topológicos y de estos cuyos morfismos son las funciones continuas. Primero, la composición de funciones continuas es continua. Pues sea f una función de x a y y g una función de y a z, ambas son continuas. Queremos demostrar que la composición g compuesta con f de x hacia z también es continua. Nosotros, por definición, sabemos que una función es continua si la preimagen de cualquier conjunto abierto en el codominio es un conjunto abierto en el dominio. Entonces, por esto, si tomamos un abierto U en Z, la preimagen de U por G es un conjunto abierto en Y, porque G es continua. Luego continuamos tomando la preimagen de este conjunto por F, es decir, F inversa de G inversa de U. Y de esa forma es exactamente lo mismo que la preimagen de U por la composición de G compuesta con F inversa a la U. Este conjunto es abierto en X y
Esto se debe a que F también es continua. Por lo tanto, la composición G o F resulta continua. Y con esto comprobamos que la composición de morfismos en top preserva la continuidad y junto con la función identidad satisface los axiomas que definen una categoría. Ahora, baja un poco, por favor. Ya. Sobre la demostración de la existencia del objeto inicial y final, pues en segundo lugar, toda categoría necesita un objeto inicial y un objeto final. En el caso de top, el objeto inicial es el espacio vacío, porque para cualquier espacio topológico existe exactamente una función continua desde el espacio hacia ese espacio. Por otro lado, pues el objeto final es el conjunto que tiene un solo elemento, que se conoce como el llamado espacio unipuntual, porque de cualquier espacio X existe una única función continua hacia este punto. Estos dos objetos nos garantizan la existencia de morfismos únicos y de esta forma también consolidan una estructura mínima y también mínima y máxima de esta categoría. Baja un poco, por favor. En C, arriba. Ya. Ahora, la universalidad del producto topológico. Pues el producto topológico es una construcción fundamental, pues si tomamos dos espacios topológicos X y Y, su producto de X por Y se define como el producto cartesiano dotado de la topología generada por los conjuntos de la forma U por V, donde U y V son abiertos en cada espacio. Las proyecciones naturales hacia cada factor, o sea, pi por X y pi sub Y son continuas. No se ha comprobado. ¿Disculpe? No se ha comprobado esta última afirmación. Son continuas, no está comprobado. Para cualquier espacio Z con funciones continuas F de Z a X y G de Z a Y existe una única función continua. A eso me refiero, profesor. Se afirma nada más, pero no se ha comprobado. Falta la demostración. Sí, creo que olvidé ponerlo, profesor, disculpe. Bajo un poco, por favor. Como decía, para cualquier espacio Z con unas funciones continuas F de Z a X y G de Z a Y existe una única función continua y de esta forma se denota con los corchetes angulares y esto muestra la propiedad universal del producto topológico dentro de top. Ahora baja un poco, por favor. Sobre las propiedades del coproducto o suma disyuntiva. El coproducto es el análogo dual del producto. Ahora, si dados los espacios X y Y, su coproducto se llama suma disjunta topológica y se construye uniendo ambos conjuntos de una manera que las inclusiones naturales sean continuas, pues tenemos que la topología pues define de un modo que un subconjunto es abierto. Y sí, solo sí, si su intersección de cada espacio también lo es. Además, también para cualquier otro espacio Z, las funciones continuas desde X y desde Y hacia Z, existe un único morfismo que las unifica. Y es por esto el coproducto muestra que top es cocompleta, es decir, tiene colímites bien definidos. Continúa más abajo, por favor. Ya, abajo, sobre construcciones y ejemplos avanzados. Pasando pues a la segunda parte, pues ahora veremos algunas construcciones y ejemplos más avanzados. El primero, pues construcción explícita del producto topológico y su universalidad. Pues dado que un producto X por Y
podemos verificar directamente su universalidad. Si tenemos funciones f de z a x y de g de z a y, definimos una nueva función una nueva función phi, tal que phi de z es igual a f de z g de z. No lo muevas, por favor. Ahí. Como la preimagen de un abierto U por V resulta ser f inversa de U intersección de g inversa de V, que es abierto, y de esta forma deducimos que phi es continua. Así comprobamos la unicidad del morfismo que caracteriza al producto. Por lo tanto, es continuo. Baja un poco. Esa parte puede omitir, ¿eh? Esa parte no. ¿La parte B, profesor? Sí, la parte sigue con la parte de cociente. Ok, baja hasta C. Un poco más abajo. Espacios cocientes, ese. Eso, ya. Sobre los espacios cocientes, haremos la demostración de toro como cociente. Un ejemplo muy ilustrativo es el toro. Partimos del cuadrado unidad de 0,1 por 0,1. Ya establecemos una relación de equivalencia que identifica los bordes opuestos. Los puntos 0, y se identifican con 1, y, y los puntos x, 0 se identifican con x, 1. El cociente de este espacio es el toro, que se detona T2, cuya topología se hereda de la proyección. En este ejemplo, pues, se muestra claramente cómo los espacios cociente pueden interpretarse como coigualadores en una característica top. Baja un poco. Gráficamente, ¿cuál es la idea ahí con esas identificaciones, ¿no? A la relación de equivalencia que se da, ¿cómo se visualiza? ¿Cuál es la pregunta, profesor? Disculpe. La visualización, o sea, cómo interpretar eso para que resulte esa figura que nosotros conocemos como una llanta, ¿no es cierto? ¿Cómo es cómo sería la interpretación? O sea, visualizar, ¿no? Visualizar eso, porque ahí se están identificando los X0 con X1, ¿no es cierto? Y los 0Y con 1Y. Ahí falta pues la visualización, ¿no? ¿Cómo es que va a resultar esa llanta, ¿no? A ver, explique eso. Al identificar X0 con X1, ¿qué estamos haciendo? En esta topología, pues, no estamos doblando el cuadrado en el espacio físico. Si imaginamos que los puntos opuestos se consideran el mismo punto, pues el cuadrado ya no tiene un borde, porque al identificar los bordes, cada punto extremo tiene una correspondencia exacta. Como usted menciona, T2 es igual a 0,1 por 0,1 y el resultado es una superficie cerrada, compacta y sin frontera, donde la relación identifica esos bordes. El cuadrado, mire, con la primera condición ahí de identificación, X0 con X1, significa de que se convierte en un cilindro. Y luego los bordes de ese cilindro se tuercen hasta juntarse para formar la llanta. Esa es la interpretación. Esa es la visualización de que el toro se considera como cociente, ¿no? Así, según esa relación de equivalencia. ¿Se cuenta? O sea, primero el cuadrado se dobla y se forma un cilindro. El cilindro va a tener dos bordes, ¿no? Esos bordes se pegan y eso ocurre con el 0Y idéntico a 1Y. Entonces, y de esa manera es que se forma esa llanta que se llama toro, ¿no? Esa es la visualización del toro, que también se puede definir como S1 por S1 también, ¿no? Sí, profesor. Continúo. Por favor, baja hasta la digo.
Ya. Sobre los espacios topológicos no metrizables, pues finalmente un ejemplo importante es el del intervalo ordinal de 0 omega sub 1, donde omega sub 1 es el primer ordinal no numerable. En este espacio pues es compacto y Hausdorff, pero no es metrizable. Y la razón es que no tiene una base numerable de abiertos. Y esto es una condición necesaria para que exista una métrica compatible. Y de esta forma se demuestra que TOP incluye muchos más espacios que la categoría de los espacios métricos. Ahora, la relación con el análisis real. Primero, en esta parte, pues analizaremos cómo la categoría TOP se relaciona directamente con conceptos clásicos del análisis real. Y tenemos que la continuidad de funciones en el lenguaje categórico en TOP, pues la continuidad de una función se define exactamente igual que en el análisis real, siendo así que la preimagen de un abierto debe ser abierta. Y esto pues nos muestra que la noción categórica de continuidad generaliza naturalmente a la noción clásica. Ahora, sobre los teoremas fundamentales vistos desde TOP, pues el teorema de Heim-Borel afirma que en R elevado al n es un conjunto, pues un conjunto es compacto, solo sí es cerrado y acotado. Y desde TOP, esta propiedad se interpreta mediante coberturas abiertas y subcubrimientos finitos. Ahora, por otro lado, pues también tenemos el teorema de Bolzano, que establece que toda sucesión acotada tiene un punto de acumulación. Y de esta forma, en TOP, este resultado se traduce en términos de convergencia categórica y pues permitiendo así generalizar la noción de límite. Sobre la convergencia de sucesiones y redes topológicas, pues tenemos que en los espacios no métricos las sucesiones no son suficientes para describir la convergencia y por ello se utilizan las redes topológicas que generalizan la idea de sucesión usando conjuntos dirigidos. Lo explico, pues una red converge a un punto si más allá de cierto índice, todos sus términos se encuentran dentro de cada vecindad de este punto. Y esta herramienta pues amplía el alcance del análisis en contextos topológicos generales. Baja un poco, por favor. Ya, sobre los espacios de funciones continuas C de AB como objetos de TOP, pues por último el conjunto C de A y B, formado por todas las funciones continuas definidas en el intervalo A y B, también es un objeto de TOP. Se dota de la topología que la convergencia uniforme. Esto nos permite estudiar la continuidad de operadores y funciones funcionales dentro del marco teórico. De esta manera, pues muchos teoremas del análisis funcional, como el teorema de Arcela-Ascoli, se interpretan directamente como propiedades internas de TOP. Ahora le doy el pase a mi compañero. A ver, no han detallado 4.2 y 4.3 está incompleto, faltan detalles. 4.2, ¿no? En 4.2 no está completo, falta detallar en 4.2. Ahí en esa parte. Más abajo, ¿no? Ya, esa. Más abajo todavía. Ahí, en esa parte. No detallado, pues. Falta detallar. No hay comprobación, pues, no hay comprobación, es incompleto. Está incompleto. Se afirma, ¿no? Pero
¿Cómo se sabe que es compacto? ¿Cómo se sabe que es de Hausdorff? Continuemos con 4.4. Con 4, sí, 4.4, ¿no? O 4.5, más bien, ¿no? 4.5. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las categorías, las subcategorías relevantes en el análisis. Bueno, si bien sabemos que dentro de la categoría top, cuyos objetos son los espacios topológicos de X tau solo de X tau sub X, y cuyos morfismos son las funciones continuas de f de X a Y, existen subcategorías de especial interés para el análisis matemático. Entre ellas tenemos a la categoría de Hausdorff, o también conocida como la subcategoría de Haus, la cual está formada por los espacios de Hausdorff, que son aquellos en los que se cumple que para todo par de dos puntos X y Y que pertenecen a X existen entornos abiertos disjuntivos como U y V que están incluidos o que están dentro de X, tales que X pertenece a U y que Y pertenece a B, y que la intersección de U y B es el vacío. Esta propiedad también nos asegura la unicidad del límite de las sucesiones y la buena definición de la convergencia. Si X sub n tiende a X y X sub n tiende a Y, entonces X será igual a Y. De esta manera, la subcategoría Haus se puede describir formalmente como Haus que está dentro del top. Si se tienen dos espacios ahí, los objetos son los espacios de Hausdorff, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que tengo dos espacios de Hausdorff que son isomorfos. Primera cosa, los isomorfismos ahí en esta categoría, Haus, los isomorfismos en la categoría Haus, ¿cuáles son? Los morfismos no dice tampoco cuáles son los morfismos y cuáles son los isomorfismos. Solamente está ahí la definición, ¿no? Espacio de Hausdorff, claro, es para puntos distintos. Y bueno, tiene esa propiedad, pues es importante, ¿no? Pero ¿cuáles son los morfismos y cuáles son los isomorfismos en esa categoría? Que viene a ser una subcategoría de top, ¿no es cierto? Los morfismos serían las continuas. Tiene usted que estar seguro, pues, ¿no? Cuáles son los morfismos y cuáles son los isomorfismos. Y si tengo dos espacios de Hausdorff que son isomorfos, según la definición que dé de isomorfismo, ¿no? Y son isomorfos, ¿cómo es que puedo decir que son uno solo? ¿Por qué? Porque de eso se trata cuando uno tiene los isomorfismos, es para poder, pues, decir, pues, tener un criterio de identificación, ¿no? En otras palabras, cuando encuentro objetos ahí que son isomorfos, entonces digo, no puedo diferenciarlos. No tengo manera de decir que este es distinto del otro, no hay manera de diferenciarlo y por lo tanto los considero uno solo. Entonces, pero ¿cuáles son los isomorfismos en esta categoría?
Y cuando tenga dos espacios de Gauss que son isomorfos, ¿no? Porque en toda categoría hay isomorfismo. Y si tengo dos espacios de Gauss, de X y, que son isomorfos, los identifico, pero como espacios de Gauss o solamente como espacios topológicos. Porque cuando estoy en la categoría top, los isomorfismos, como ya se ha dicho, son los homeomorfismos, ¿no? Y ya se sabe, ¿no?, que un homeomorfismo es una función continua biyectiva cuya inversa también es continua. Entonces, cuando uno en la categoría top encuentra dos espacios que son homeomorfos, por ejemplo, Bn y Rn, ¿no? La bola de centro, el vector 0, y de radio 1 es homeomorfa a todo Rn. Entonces yo puedo escribir Bn igual a Rn como espacios homeomorfos. Y tengo que mostrar, por lo menos, pues hay varios homeomorfismos. Y eso no lo veo hasta ahora. Bn es igual a Rn categóricamente como espacios homeomorfos. ¿Y dónde está el homeomorfismo? Tengo que ponerlo. Entonces, eso da sentido a que uno puede escribir Bn igual a Rn, pero tiene que especificar bien, ¿no?, como espacios homeomorfos y mostrar el homeomorfismo. Igual acá también. Igual, yo también puedo tener acá dos espacios, ¿no? Los espacios de Gauss, que son acá los objetos, y supongamos que son X, Y y que son homeomorfos, ¿no? Existe una F homeomorfismo. ¿Los homeomorfismos serían los isomorfismos en esta categoría o no? Profesor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Tenemos una categoría, ¿no?, que es una subcategoría de la categoría top. Entonces, primera cosa, ¿cuáles son los morfismos? Por otro lado, ¿cuáles son los isomorfismos? Porque tiene que haber, en una categoría tienen que haber morfismos y también tienen que haber isomorfismos. Justamente cuando uno define un isomorfismo en cualquier categoría, simplemente dice, es un morfismo que tiene un inverso que también es morfismo, ¿no? Eso es lo que tiene que tener en toda categoría, ¿no? Eso es un isomorfismo. Pero entonces primero tengo que saber cuáles son los morfismos. Entonces, En una subcategoría de top, pues los morfismos son las funciones continuas entre los espacios topológicos de esa subcategoría. Y por otro lado, los isomorfismos son las funciones continuas o biyectivas y con inversa continua. Es decir, pues son los homeomorfismos entre los espacios de esta subcategoría. ¿A eso se refiere, profesor? Eso es, pero ahora, supongamos que tengo dos espacios X y de Gauss y que una F ahí es un homeomorfismo. Ya, supongamos que tengo una F que va de X a Y y que es un homeomorfismo entre dos espacios de Gauss. Ya, ahora yo digo, escribo X igual a Y como espacios de Gauss homeomorfos, ¿no? Y muestro pues el homeomorfismo F, ¿no? Por ejemplo, el mismo Bn y Rn, pues por ejemplo, ¿no?, la bola de centro 0 y de radio 1, ¿es de Gauss o no? Siempre les pongo el ejemplo de los Rn, pues, ¿no?, porque es lo más sencillo, que no tiene, pues, ¿no? Con ese modelo siempre se puede ilustrar todo, ¿no? Entonces Bn, por ejemplo, pues la bola de centro 0 y radio 1, Bn igual a Rn, ya hemos dicho, como espacios topológicos homeomorfos. Pero ahora la pregunta es, ¿Bn es de Gauss o no?
Sí, profesor. ¿Por qué? Significaría que hay una función conjuntiva biyectiva y con inversa continua entre esos dos. Por eso, desde un punto de vista categórico, lo podríamos considerar lo mismo, porque no hay ninguna propiedad pues que los distinga. Todo lo que vale para uno, pues vale exactamente para el otro. Pero la pregunta es si Bn es de Caudo o no. En la práctica. Sí es. ¿Ah? Sí es porque cualquier subespacio de un espacio Hausdorff también es Hausdorff. Sí. Y la bola vendría a ser un subconjunto de Rn. Claro, pues sí, una pregunta en la práctica decía, ¿no? Probar que el axioma de Caudo es hereditario, ¿no es cierto? Se preguntó eso, pues, ¿no? En la práctica, ¿no? O sea, si tengo un espacio de Caudo X tau X, no todo subespacio también es de Caudo, ¿no? Eso se preguntó en la práctica, ¿no? Y algunos han demostrado, otros no. Bueno, entonces sí, pues, pero ahora si tengo dos espacios de Caudot y encuentro que hay un homeomorfismo porque los homeomorfismos están diciendo que son los isomorfismos en esta categoría House, ¿no es cierto? Los homeomorfismos igual. O sea que acá podríamos decir que acá sí es plena, ¿no? Acá podemos decir que es plena. Esta subcategoría sí es plena, pues porque ¿qué tenemos que agregar acá para que sea morfismo? Nada, pues simplemente decimos cuáles son los morfismos en esta categoría, simplemente las funciones continuas. No tenemos que agregar más nada, ¿no? No es como cuando uno considera metric como subcategoría de top en metric y resulta de que en metric no es subcategoría plena. ¿Por qué? Porque en metric los morfismos son las inmersiones isométricas. Y decir inmersión isométrica y mapeo continuo no son pues lo mismo, ¿no? Uno está contenido en lo otro, pues, ¿no? Toda inmersión isométrica es continua. Eso es verdad, pero no toda continua va a ser pues inmersión isométrica. En cambio acá no, pues acá tenemos una subcategoría que sí sería plena, ¿no? Acá no hay que agregar más nada. ¿Cuáles son los morfismos? Los mapeos continuos, se acabó. ¿Y cuáles son los isomorfismos en esta categoría House? Los homomorfismos, nada más. Entonces esta sí es plena, ¿no? Pero entonces cuando encuentre una F de X en Y y suponemos que ambos son de Cauchy, ¿cómo resulta que los puedo identificar plenamente? ¿Los puedo identificar como copia exacta uno de otro o solamente como espacios topológicos? Porque todo espacio de Cauchy es espacio topológico. Pero supongamos que tengo X e Y ambos de Cauchy y que encuentro una F de tal manera que es homomorfismo. ¿Por qué es que los puedo considerar copia uno del otro? Que quede como cuestión, ya les vamos a dar también un tiempo para el día viernes, ¿ya? Trabajen, ¿no? Y les damos también un tiempo el día viernes para que puedan aclarar todo. Vamos a darles oportunidad de que puedan hacer las correcciones, detallar, porque ya les dije, ¿no? Que hay muchas cosas que están sin detallar, ¿no? Y pues me parece que podrían llegar a unas 30 páginas, ¿no? Para que esté todo con sus comprobaciones
todo bien detallado, ¿no? Los ejemplos, como veo que faltan, hay muy pocos ejemplos y no hay citas. Tiene bibliografía, todo trabajo tiene que tener. Sí, profesor, está al final. Baja, por favor, compañero, para que lo vea el profesor. Ya. Conclusiones, muy bien, está bien. Bueno, pues entonces para hasta el viernes ya, el viernes lo completa y lo mejoran, pues ya. Está bien, profesor, gracias. Ya, muy bien. Buenas noches, gracias por todo, hasta el viernes.